Imagínate esto. Es de noche en los Andes peruanos. Las montañas, oscuras y colosales, parecen vigilar cada paso que das. El aire es helado, y el silencio es inquietante, demasiado inquietante. De repente, un sonido, un susurro. Miras a tu alrededor, pero no hay nada. Solo la inmensidad de la noche. Intentas convencerte de que fue el viento. Pero entonces, allí, entre las sombras, dos ojos rojos te observan. No puedes moverte, no puedes gritar, porque sabes lo que es. Sabes que el monstruo de Paruro te ha encontrado. Existen historias que se cuentan en voz baja. Historias tan perturbadoras que con el tiempo se convierten en leyenda. Pero, ¿qué pasa cuando la leyenda resulta ser real? La historia de una criatura oculta en las montañas, conocido como el monstruo de Paruro. Muchos aseguran que no es solo un cuento, que el miedo es real, y que aquellos que han visto la criatura jamás vuelven a ser los mismos. Pero, ¿es solo un mito o hay pruebas de su existencia? Paruro es un distrito remoto, rodeado de montañas ancestrales, donde las noches son más oscuras y el silencio parece ocultar secretos que solo los más ancianos del pueblo se atreven a mencionar. En este lugar, una leyenda ha pasado de generación en generación, una historia que los pobladores susurran con temor, la existencia de un ser monstruoso que acecha en la noche. Los relatos describen al monstruo de Paruro como una criatura de apariencia grotesca y aterradora. Sus extremidades son largas y huesudas, con garras filosas que parecen capaces de desgarrar la carne con facilidad. Su piel, de un tono grisáceo y áspero, se confunde con las sombras de las montañas, permitiéndole acechar a sus víctimas sin ser detectado. Sin embargo, lo más aterrador son sus ojos. Dos orbes rojos incandescentes que arden en la oscuridad. Dicen que, si te cruzas con su mirada, un escalofrío recorre tu columna y tu cuerpo se paraliza, como si una fuerza invisible se apoderara de ti. Es entonces cuando escuchas su respiración. En las creencias ancestrales de los Andes, se habla de entidades sobrenaturales que protegen ciertas regiones de aquellos que no respetan la naturaleza o las antiguas tradiciones. Uno de estos espíritus malignos es conocido como el Supay, el señor del inframundo incaico. Según los abuelos de Paruro, hace cientos de años, un grupo de colonizadores españoles intentó saquear un santuario escondido en lo alto de la montaña. No sabían que aquel lugar estaba protegido por fuerzas más antiguas que cualquier imperio. Los relatos dicen que una noche, los forasteros fueron atacados por algo que no era humano. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente, desmembrados, con sus rostros congelados en una expresión de terror absoluto. El pueblo supo entonces que habían despertado a un ser antiguo y vengativo. Desde entonces, la presencia del monstruo de Paruro ha sido un recordatorio de que no todo en este mundo pertenece al hombre. Algunas fuerzas existen más allá de nuestra comprensión. Los más devotos creen que este demonio andino no solo caza por instinto, sino que castiga a aquellos que perturban la armonía de las montañas. Los pastores y campesinos del pueblo cuentan que, cuando alguien desaparece en Paruro, es porque han cometido una falta grave, y el monstruo ha venido a reclamar su pago. Los pobladores relatan la historia de un campesino llamado Ernesto Zúñiga que en 1997 afirmó haber visto a la criatura. Según su relato, una noche mientras regresaba a casa, escuchó un gruñido extraño en el bosque. Curioso, iluminó el área con su linterna. Y allí estaba, una figura de más de 2 metros, de piel grisácea y ojos rojos brillantes. Ernesto intentó gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Dicen que sintió que su cuerpo entero se paralizaba, como si la criatura tuviera el poder de inmovilizar a sus víctimas. Cuando finalmente pudo moverse, corrió hacia el pueblo sin mirar atrás. Desde aquella noche, nunca volvió a hablar del incidente, y nunca más salió de noche. También relatan un hecho con un final perturbador. La historia es una de las más escalofriantes jamás registradas en Paruro. 2 hermanos jóvenes, aventureros y llenos de vida, decidieron desafiar la leyenda del monstruo de Paruro, y nunca más fueron vistos. La noche del 14 de julio de 2003, 2 jóvenes de 21 y 18 años respectivamente, emprendieron una travesía hacia las montañas. Querían acampar en un claro solitario, lejos del pueblo, con la intención de probar que el monstruo no existía. Se burlaban de las historias de los ancianos, asegurando que todo era una superstición absurda. Sus amigos los vieron partir con mochilas llenas de provisiones y linternas. «Nos vemos mañana», dijeron, sin imaginar que esas serían sus últimas palabras.
La mañana siguiente, cuando no regresaron, sus amigos comenzaron a preocuparse. Al caer la tarde, el padre de los hermanos organizó una búsqueda. La policía y los pobladores subieron a la montaña, y lo que encontraron fue aterrador. El campamento destrozado. La tienda de campaña de los hermanos estaba completamente desgarrada, como si algo gigantesco la hubiera atravesado con garras inmensas. Los sacos de dormir estaban abiertos, las linternas esparcidas por el suelo, y lo más extraño, no había sangre. No había señales de lucha, como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero lo más perturbador estaba a unos metros del campamento. En la tierra, la policía encontró huellas profundas que no correspondían ni a humanos ni a animales conocidos. Eran enormes, parecían 3 dedos largos y afilados, como garras clavándose en la tierra húmeda. Los perros rastreadores que llevaron con ellos se negaban a seguir el rastro. Aullaban y gemían, con el rabo entre las patas, como si sintieran la presencia de algo invisible pero mortal. El padre de los chicos, con lágrimas en los ojos, imploró a los pobladores que siguieran buscando. Pero el jefe de la expedición se negó. «Ya no hay nada que buscar», dijo. «Si el monstruo los tomó, jamás los encontraremos». Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Algunos de los rescatistas que se quedaron más tiempo reportaron haber escuchado un sonido gutural, un gruñido bajo y profundo que provenía de las alturas. No era un eco, no era el viento, era algo vivo, algo que respiraba y los observaba desde algún lugar entre las sombras de las rocas. Uno de los pobladores, un hombre anciano que había crecido escuchando la leyenda, se acercó al padre de los muchachos y le dijo en voz baja: «No busques más, el demonio ya los reclamó». Los hermanos nunca fueron encontrados. Desde entonces, nadie en Paruro se atreve a subir solo a la montaña, porque aquellos que desafían la leyenda nunca regresan. Para los pobladores más antiguos, el monstruo de Paruro no es un simple animal ni un fenómeno natural, sino una manifestación del mundo espiritual andino. En la cosmovisión de los Andes, se cree en seres sobrenaturales conocidos como apus, espíritus protectores de las montañas. Se dice que estos guardianes pueden bendecir a los viajeros o castigar a aquellos que faltan al respeto a su territorio. Algunos ancianos del pueblo sostienen que el monstruo de Paruro es un apu corrompido, no un guardián benévolo, sino un espíritu vengativo nacido del sufrimiento y la ira. Según esta teoría, hace siglos, un chamán traicionó a su comunidad al vender información sagrada a los conquistadores españoles. Como castigo, los dioses lo transformaron en una criatura grotesca, condenada a vagar por la montaña, devorando a quienes perturban la paz del lugar. Esta creencia explica por qué las desapariciones suelen ocurrir entre aquellos que se aventuran en la montaña con intenciones egoístas, exploradores en busca de riquezas, turistas que profanan los santuarios, o incluso campesinos que talan árboles sagrados. Para muchos habitantes de Paruro, el monstruo no es solo una amenaza, es un castigo divino. Si dejamos de lado las explicaciones espirituales y nos adentramos en el terreno de la criptozoología, encontramos otra posibilidad fascinante. ¿Qué pasaría si el monstruo de Paruro no fuera un espíritu, sino una criatura biológica real que ha permanecido oculta a lo largo del tiempo? Expertos en criptozoología sugieren que esta criatura podría pertenecer a una especie desconocida, similar a otras figuras del folclore mundial, como el pie grande en Norteamérica, el yeti en el Himalaya o el chupacabras en América Latina. Las huellas descubiertas en el caso de los hermanos desaparecidos, por ejemplo, no correspondían a ningún animal conocido en la zona. Eran demasiado grandes para un puma, demasiado alargadas para un oso, y demasiado definidas para ser simples deformaciones naturales del suelo. Algunos científicos han planteado la posibilidad de que en los Andes aún puedan existir especies de primates gigantes desconocidos para la ciencia. Incluso hay teorías sobre una línea evolutiva perdida, donde una criatura parecida al Gigantopithecus haya sobrevivido en los rincones más remotos de las montañas. De ser así, significaría que el monstruo no es un demonio ni un espíritu, sino un ser de carne y hueso, un depredador real, un cazador oculto, que ha aprendido a sobrevivir en la oscuridad. El monstruo de Paruro sigue siendo una historia que aterroriza a quienes la escuchan. Los escépticos creen que la historia del monstruo de Paruro es solo un mito fabricado y alimentado para atraer turistas al pueblo. La teoría del mito turístico sugiere que el monstruo de Paruro es simplemente una historia creada por los habitantes para asustar a los forasteros y, de paso, aumentar la economía local. Pero hay un problema con esta teoría. Si todo es solo un invento para atraer turistas, entonces,
¿Cómo explicamos las desapariciones? ¿Cómo explicamos las huellas? ¿Cómo explicamos los testimonios de quienes han visto algo aterrador en la noche? Quizás no todo sea tan simple como parece. Quizás, una noche, si caminas solo por las montañas, sientas su presencia, oigas su respiración, y veas dos ojos rojos mirándote desde las sombras. Si eso ocurre, corre, corre y no mires atrás. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que el monstruo de Paruro es real? Déjame tu opinión en los comentarios, pero ten cuidado. A veces, cuando hablas demasiado sobre algo, ese algo podría empezar a escucharte.